Saludamos al señor ministro de Justicia, deseándole unas felices Pascuas y un muy exitoso 2024. Ministro, bienvenido a la W, buenos días. Gracias y muy buenos días, sí señor. Señor ministro, el señor fiscal ha dicho que es una desfachatez lo que está diciendo el ELN, y es que si no se les paga, no suspenden los secuestros. ¿Usted coincide con el fiscal de que esa posición del ELN es una desfachatez? Mire, lo que yo puedo decir al respecto es que el acuerdo de suspensión o determinación de los secuestros está escrito, fue convenido por las partes y por supuesto que no está supeditado a lo que propuso en esa declaración que yo creo que es desafortunada ayer del señor García. Evidentemente el ELN si los diálogos siguen, va a transitar hacia el establecimiento, hacia la paz, hacia la legalidad, y en ese sentido pues habrá que buscar formas de incorporarlo, pero no se trata de financiar la guerra, ni mucho menos que haya que pagar para que se suspendan los secuestros. Eso no es lo que se combine, y tal vez la declaración fue un tanto desatinada, creo yo, pero lo importante es seguir adelante, que se suspendan los secuestros y que esta idea que no es un chantaje al gobierno, sino un acuerdo que se llegó en unas circunstancias que por supuesto que son difíciles, pero en las que yo creo que vamos bien. Señor ministro, llevamos yo no sé cuánto, más de 60 años con esta expectativa y permanentemente se crea una ilusión. En este caso se abrieron unos ciclos de trabajo, entonces vamos a Caracas, vamos a México, vamos a La Habana, volvemos a Colombia, y pues hay un punto de partida, como usted dice, un cese al fuego, y pues ni más faltaba que suspender definitivamente el secuestro, o como ellos llaman, retenciones extorsivas. En este escenario, con el secuestro vigente, ¿se puede continuar con esa ilusión? Mire, yo creo que así como los gobiernos han ido aprendiendo a partir de procesos de paz anteriores, la sociedad también se ha vuelto más exigente. Hoy en día es imposible, creo yo, política, moralmente, sostener diálogos de paz con secuestros vigentes. Yo creo que el ELN ha entendido eso, si no lo ha entendido tiene que entenderlo, que la sociedad colombiana no va a avalar, no va a soportar un grupo dialogando con el gobierno y a la vez secuestrando. Pueda que en el pasado eso haya ocurrido, pero con las circunstancias de hoy no, y yo celebro que la sociedad colombiana en eso sea hoy mucho más exigente de lo que fue hace algunos años, y no estoy dispuesta a tolerar que el gobierno mantenga diálogos si el secuestro sigue vigente, y el gobierno escucha ese mensaje, y por eso ha sido enfático y claro frente al ELN, diciendo, mire, este es un punto de quiebre, el secuestro tiene que terminar, los secuestrados tienen que ser liberados, si no, esto no nos conduce a ningún lugar bueno. Sí, ministro, ahora nos vamos a las cárceles del país. Hace pocos días el Tribunal Superior de Bogotá ordenó 3 días de arresto y una multa en contra del director de la USPEC, Ludwig Joel Valero, por el desacato de una tutela relacionada con la alimentación de los privados de la libertad en la cárcel La Picota. Supimos que tuvieron una reciente reunión con el director de la USPEC, del IMPEC, estuvo usted, ministro de Justicia, reunidos para llegar a una concertación, además también por la alimentación o la presunta alimentación en mal estado en la cárcel de Cómbita en Boyacá. ¿Qué se acordó en esa reunión, ministro? Pues mire, lo que sucede es lo siguiente. El 6 de diciembre se adjudicó por parte de la USPEC la licitación para la alimentación de todo el próximo año y el pedacito que queda de este año. Por primera vez después de mucho tiempo fue una licitación abierta con múltiples oferentes, y en varios lugares del país los contratistas que ganaron la licitación eran nuevos. Dentro de ellos el de la zona, digamos, de Boyacá y de Oriente, que cubre la cárcel de Cómbita. Y reconozco que el tránsito del viejo contratista al nuevo pues causó un traumatismo de unos días en los que la alimentación llegó tarde, y el contratista viejo dejó unos alimentos en la cárcel que se descompusieron, y eso
generado muchas molestias. Hemos estado muy alertas para que el nuevo contratista esté muy alerta, porque es un contrato que es un relojito, no se puede atrasar, no tiene día de descanso. Entonces, yo, digamos, aunque los PEC tienen una cierta independencia y autonomía, he estado muy pendiente de que se cambien las modalidades de contratación de los PEC, que se hagan licitaciones abiertas, competitivas, con suficientes oferentes, para superar esa situación que es histórica de la alimentación en mal estado, de la alimentación insuficiente, de la alimentación tardía. Y sé que hemos mejorado, pero yo soy el primero insatisfecho y quiero que mejoremos mucho más en ese tema de que la alimentación a las cárceles llegue en buen estado, en buenas cantidades y a tiempo. Señor ministro, buena parte de los problemas que históricamente ha tenido la USPEC tienen que ver con la politización de esa entidad. Esa ha sido una entidad que ha estado absolutamente cooptada por políticos de distintos partidos. De hecho, el actual director de la entidad, Ludwig Valero, pues ha sido vinculado a un senador del Partido Liberal. Señor ministro, ¿qué se está haciendo para despolitizar esta entidad? Pues mire, las primeras medidas que hemos tomado tienen que ver con lo que le mencionaba hace un momento. Poner todo nuestro esfuerzo para que la contratación de los PEC se rija por cánones de transparencia, ceñida completamente a la ley 80, nada de convenios interadministrativos a la última hora o contratos de urgencia manifiesta o únicos oferentes, sino licitaciones abiertas. Eso, yo reconozco que la institución estaba acostumbrada a otro modo de operar y ha sido un poco más difícil cambiar esa lógica de lo que yo hubiera esperado, pero ahí vamos. Tenemos una licitación ahora de vigilancia electrónica de brazaletes, en la que también por primera vez en mucho tiempo hay cuatro oferentes muy pugnaces entre ellos, y eso ha dado problemas para la licitación, pero creo que es preferible esos problemas a los del único oferente, que después pues se queda uno todo el año sufriendo por un contrato, digamos, que no lo deja tranquilo. Hemos intentado poner esos parámetros de transparencia, parámetros técnicos también en los funcionarios, y ahí vamos, vamos haciendo las cosas que se pueden hacer, porque efectivamente los PEC deben ser mucho más eficientes. Yo creo que ya lo está haciendo, debe ser mucho más transparente, debe prestar un mejor servicio, además porque poco a poco la USPEC, que tiene a su cargo la alimentación de las cárceles nacionales, fue asumiendo una buena parte de la alimentación de las personas privadas de libertad a cargo de los municipios. Y logramos en el Congreso de la República, en un tiempo récord de agosto hasta diciembre, que se aprobara una ley, una de las pocas leyes que se aprobó en este periodo que acaba de terminar, que le permite a los PEC seguir alimentando a las personas privadas de libertad que están a cargo de los municipios hasta junio del 2025, mientras los alcaldes que se posesionan la próxima semana buscan los recursos, o mientras, junto con Asocapitales y otras asociaciones de alcaldías, buscamos una solución normativa más razonable, más posible para ese asunto de la alimentación de las cárceles. Entonces, yo sé que la USPEC ha sido patito feo del sector de la justicia. Estamos trabajando, digamos, plenamente 24 horas para que eso vaya cambiando, y ahí vamos. Tenemos ya unas formas de contratación distintas a las de siempre y estamos muy alertas de cualquier anomalía que se pueda presentar allí. Y celebramos que directamente usted, el ministro de Justicia, esté poniendo encima del tema, pero quiero que sigamos con la politización de la entidad. El señor Ludwig Valero, el actual director de la USPEC, ¿no llegó ahí por recomendación del Partido Liberal y específicamente del senador Miguel Ángel Pinto? Miguel, el histórico que yo tengo es que el señor Valero, el doctor Ludwig Valero, trabajaba en la entidad desde el gobierno anterior. Cuando el director que nosotros encontramos al llegar presentó su renuncia, pues él quedó como encargado mientras se buscaba un reemplazo,
y luego el presidente de la República decidió designarlo ya en titularidad. Él ha hecho en el pasado ciertamente algunas actividades de política, pero ahí está trabajando día a día y digamos que él mismo ha manifestado pues esas cercanías políticas que pues, no, desde que su trabajo sea correcto, técnico, transparente, pues no me parecen tampoco grave problema. Pero digamos, para responderle concretamente su pregunta, la verdad es que él estaba ahí desde cuando nosotros llegamos. Bien, ministro, le quiero cambiar el tema para que nos adentremos en una denuncia que yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer, que se hizo ayer en esta misma emisora en el programa Sigue la W. Y es que revelamos los testimonios que estaba entregando ante la Fiscalía Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y quien se ha convertido en una pieza clave para conocer más y más información y evidencias sobre el caso de las marionetas y el caso del senador Ciro Ramírez, quien recordemos hoy está privado de la libertad por presuntos hechos de corrupción. Dentro del relato de Pablo César Herrera aparece algo que resulta muy llamativo, y es que cuando aún estaba en libertad, el senador Ciro Ramírez fue a visitarlo a la cárcel La Picota, y que en La Picota la visita fue excepcional, porque él se encontró con el señor Herrera, quien se convierte en uno de sus testigos en contra, no en una sala normal de reunión, no en los espacios donde normalmente las personas privadas de la libertad se encuentran con sus abogados, sino que al senador Ciro Ramírez le montaron una salita VIP con sofás, con absoluta privacidad, con la posibilidad de hablar lo que quisiera, con un testigo en su contra al interior de la cárcel. ¿Eso está permitido? ¿Un senador o un político que está siendo señalado por X o Y persona de cometer hechos de corrupción puede reunirse con esa persona en absoluta privacidad y en un salón VIP, señor ministro? No, eso no. Mire, para el régimen de visitas tiene sí la posibilidad de conversaciones privadas cuando se trata de un abogado, o sea, del abogado, del defensor, de la persona sindicada, pero yo que he ido con alguna frecuencia de La Picota no son para nada salas VIP, son unos sitios pues la verdad pues no muy cómodos, apenas pues digamos la logística mínima necesaria para que el abogado y la persona privada de la libertad puedan tener una conversación privada, y salvo esa situación pues las otras visitas son en los patios. Ministro, yo quisiera preguntarle, usted en septiembre nos contaba aquí en Washington sobre la expectativa que hay para que el Senado termine aprobando la ayuda para Colombia, sobre todo por un tema importante y es la lucha antidrogas. Quería preguntarle por ese tema, ministro. No, es que creo que perdimos la comunicación. El ministro no estaba terminando de responder la situación de la visita en las cárceles de perdimos al ministro Ciro Ramírez. Vamos a retomar para oír la respuesta final y la última pregunta que tiene Juan Esteban, que además está muy buena. Ya estamos restableciendo la comunicación con el ministro a ver qué fue lo que pasó. Lucas, hoy estaremos en Cartagena. Cuénteme, estamos inaugurando ¿qué etapa de Morros? Uy, miércoles, ¿esto ya debe ser etapa 10? No, señor. Juan Pablo, ahí tiene al ministro. Ah, qué bueno, ministro. Entonces usted nos estaba diciendo que están bastante definidas las situaciones o las circunstancias, que incluso hay unas que son en espacios abiertos, pero que este tipo de salones privados VIP no existen. Pues mire, al menos yo no los conozco. Vamos, más que yo los conozca o no los conozca, no están previstos unas visitas en salas especiales, sino lo único que existe especial, bueno, existe lo de la visita conyugal, pero eso es otra cosa, es la conversación privada entre la persona privada de la libertad y su abogado defensor. Fuera de eso, las visitas ocurren en los patios. Eso es, o sea, si eso ocurrió así, es una irregularidad que tendrán que investigar las autoridades. Yo ayer por la tarde hablé con el director del INPEC para preguntarle qué podía haber sido eso y que debe presentarme un informe completo en cuanto lo tenga. No tengo clara la fecha en la que pueda haber ocurrido esa reunión, pero en cualquier caso es una anomalía.
En algunas ocasiones, por seguridad, porque hay que preservar pues la vida y la integridad física de las personas, pues hay patios más seguros que otros, a los que es más difícil el acceso, pero en ningún caso salones de visitas, eso no existe o no debe existir, y si existe una irregularidad en las cárceles colombianas. Sí, ministro, usted nos comentaba en septiembre en Washington que espera que el Senado termine aprobando la ayuda, los fondos para Colombia, y sobre todo por un tema clave que es la lucha antidrogas. Quiero preguntarle por ese tema, ministro. ¿Usted cree finalmente que en estas semanas que vienen, cuando el Senado retome esas discusiones, se va a aprobar finalmente esa ayuda para Colombia? Bueno, espero que sí. Yo he tenido una comunicación fluida con las autoridades norteamericanas, tanto en Washington como aquí en Bogotá, para todos estos temas. Ellos saben que este año tenemos récord en incautación de cocaína, récord en destrucción de laboratorios de cocaína, en fin, que ha sido un año muy bueno en la lucha contra el narcotráfico, y ellos entienden el cambio de estrategia que ha tenido este gobierno, que no persigue tanto la siembra de la coca, sino la cocaína. Y en ese sentido yo espero que lo aprueben. Sé que habrá controversias y estaremos dispuestos a responder, y bueno, eso creo que es a principios de febrero que se decide eso. Espero que haya buena noticia al respecto. Ministro, muchas gracias por atendernos y nuevamente muchos éxitos el año entrante con todos sus temas. Usted ha sido siempre muy amable con la W.